continuar con la palabra después de esa hermosa oración. Como estábamos viendo, vamos a continuar en Isaías 58:12. Alguien que tenga la porción bíblica, por favor, para que diga amén, para que dé la lectura. Amén, pastor. Amén, mi hermanita. Amén, mi amada hermanita. Bendice. La palabra de nuestro Señor dice en Isaías 58:12: y los suyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Amén, gloria al Señor. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Siempre dirán, pero ¿por qué tiene que repetir a cada rato ese versículo? ¿Sabe por qué? Porque en este versículo, como en toda la palabra del Señor, estamos viendo que el Señor habla cosas sobrenaturales, cosas que en realidad antes no habíamos entendido, pero hoy, por la gracia y la misericordia del Dios Altísimo, sabemos que Él nos está dando esa sabiduría de lo alto y entendiendo todo lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Ya vimos el día de ayer, mis amados hermanitos, sobre lo que se trataba. ¿Quién me dice sobre lo que hablamos el día de ayer? Amén. Recién acabamos de leer, mis amados hermanitos. Está diciendo en la palabra del Señor: edificadores de ruinas. ¿A quién dice? A usted y a nuestra generación. Nunca se olvide, estas promesas son para usted, nuestros hijos, nietos y bisnietos de hoy en adelante. Ciertamente, escúcheme bien, porque si tenemos hijos que tal vez no han conocido de Dios, escúcheme bien, usted o yo no hemos conocido del Señor, pero hemos tenido hijos. Lamentablemente, ellos no es que no son hijos de Dios, porque si reciben a Cristo, todo aquel que reciba a Cristo como el Señor manda, dice que pasamos a ser hijos de Dios, inscritos en el libro de la vida, para que nadie nos rechace. Bendito es el Señor. Pero está hablando esta promesa, mis amados hermanitos, escúcheme bien, está hablando para nuestras generaciones. ¿Qué quiere decir? De hoy en adelante, si usted comienza a hacer la voluntad del Señor, ¿de qué estamos hablando? Del ayuno y oración. Cuando usted ayuna y oración, estas bendiciones usted va a recibir. Mire en lo que nos convierte el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Qué hermoso privilegio que tenemos nosotros, nuestros hijos, nuestra generación. Ese es un gran privilegio, mis amados hermanitos. Ya vimos el día de ayer que íbamos a ser restauradores ¿de qué? Del pueblo de Israel. Pero aquí habla por partes. Cada punto es importante entender lo que el Señor manda hacer. Aquí hoy día vamos a hablar de los portillos. ¿Qué significa portillos? ¿Qué va a ser? Yo le pregunto, ¿qué sería para usted? Si alguien puede decirme algo en su opinión, tal vez, o lo que entiende la palabra del Señor. ¿Qué es para usted portillos? O restaurador, como dice, de portillos. Bendito es el Señor. ¿Alguien puede decir amén para corroborar con su parte, por favor? Amén, gloria al Señor. Vemos que no es claro. ¿Sabe por qué? Porque en realidad, reparador de portillos, primeramente tenemos que saber qué significa portillos. Portillos son huecos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, cómo habla y cómo restauraba esos huecos del pueblo del Señor, que representa, escúcheme bien, representa en cada persona las falencias, las debilidades o espíritus que todavía están allí. Eso se llama portillos.
los huecos que todavía, o las heridas que todavía tiene el corazón del ser humano, del cristiano, perdón, de los hijos de Dios, no de todo el mundo, sino exclusivamente de su pueblo, de sus hijos, está hablando aquí en su palabra, mis amados hermanitos. Y serás llamado reparador de portillos. Quiere decir que el Señor, vuelvo a repetir, va a utilizarnos para sanar esas heridas, para echar esos males que existen en las personas, y de esa manera serán restaurados. ¿Quién no tiene una herida todavía en su corazón? Gloria al Señor. Pero con ayuno y oración será, dice, reparado. Dios va a obrar a través de todo esto. Mire qué hermosa que es la palabra del Señor. Dios va a obrar. ¿Quién no tiene todavía un resentimiento? ¿Quién no tiene todavía un poco de ego en el hombre o en la mujer? Hablemos del pueblo del Señor, del pueblo del Dios Altísimo. Porque si hablamos de la gente que no tiene a Dios, lamentablemente están muertos, dicen, delitos y en pecados, dice su palabra. Pero aquí está hablando que el Señor dice nos va a convertir en reparadores de portillos. Nosotros, en cierta forma, vamos a ser utilizados por Dios para sanar esas heridas, pero nunca se olvide que usted no lo va a hacer. La honra y la gloria es del Dios Altísimo, quien va a obrar a través de usted y de mí para reparar esas heridas, para sanar esas heridas, es Yahshua HaMashiach, utilizando nuestras vidas. Pero ¿cómo va a utilizar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ser reparadores de portillos o sanador de heridas, por decirle? Solamente cuando ayunemos, como el Señor manda, como estamos viendo. Y allí sí, con ayuno y oración, dice el Señor, vamos a vencer y hacer todas estas cosas que tanta falta hace en el pueblo verdadero del Señor, mis amados hermanitos, porque cada cual ha seguido su camino a su manera, ha seguido su religión, su doctrina humanamente, por decirlo, a su manera, con la enseñanza humana dentro de su criterio personal, no del discernimiento de la palabra del Dios Altísimo a través del Espíritu Santo de Yahweh. Allí es donde el siervo, sierva del Señor, estamos fallando muchos. La palabra del Señor solamente la hemos leído, pero no sé qué dirán mis hermanos allí. Y allí es donde el predicador o el pastor o el evangelista o el cura, sacerdote, como quieras llamarlo, mis hermanitos, ha predicado a su manera. Y el hombre, como él no ha pedido guía, discernimiento de lo alto, el siervo, sierva del Señor, pues lo que diga el pastor o el evangelista, así es. Sabiendo que no es así. Mire, allí es donde el hombre ha tomado el control de las cosas del Señor, esas atribuciones, con el poder que Dios le ha dado. Está abusando, como hizo el sacerdote, como ya hemos visto, ya prediqué sobre el sacerdote. El sacerdote está expulsado, desechado se podría decir. ¿Por qué? Porque él hizo lo que se le antoja a él. Pero el punto hoy día no es sobre el sacerdote, pero sí vamos a tocar el punto. Porque al inicio en el Antiguo Testamento hay que reconocer que Dios le dio la palabra al sacerdote desde Melquisedec en el Antiguo Testamento. El primer sacerdote que hubo, Melquisedec. Desde allí sale la generación que Dios puso los sacerdotes. Pero, escúcheme bien, con el tiempo, que ya estudiamos eso, me salgo un poquitito del tema. Pero con el tiempo el sacerdote comenzó a hacer lo que se le antoje bajo la voluntad del hombre, por autoridad del hombre, no por autoridad del Dios Altísimo, a través de su palabra, sino tergiversando la palabra del Señor, haciendo, como sabemos, lo que a Dios no le agrada, no haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, sino lo contrario. Lamentablemente, esa es la verdad. Y es por eso que vemos en Malaquías, estudie Malaquías 1 y 2,
los 2 capítulos y va a ver allí cómo el Señor maldice inclusive ya al sacerdote. Y en otras palabras queda desechado ya de lo que Dios le puso. Porque en realidad dice, desviaron a mi pueblo con falsas enseñanzas. Mire, bueno, mil perdones por salirme un poquitito del tema. Entonces serán usted, yo, nuestros hijos, nietos y bisnietos de generaciones, está hablando aquí. Esas promesas que si usted ayuna como el Señor manda, si usted ora como el Señor manda, déjeme decirle que todas estas cosas vamos a hacer. Reparador de heridas, imagínese. Y claro que sí, si usted va en el nombre del Señor, usted va a echar demonios, usted va a sanar esa herida, va a ayudar, a sanar esa herida con el poder de nuestro Yahshua Hamasías. Y allí sí es donde será la obra como el Señor manda, no como el hombre quiere. Bendito es el Señor. Entonces estamos hablando de los portillos. Mire, obviamente portillo representa un hueco vacío o una herida. Y es que el corazón muchas de las veces está lleno de huecos vacíos todavía, o de heridas, por decirlo así. Como usted quiera tomarlo, como una herida o un hueco vacío en el cual el enemigo, escúcheme bien, todavía tiene parte allí. Cuando hay una herida en el corazón, escúchame bien, ese se llama un hueco. Y allí el enemigo todavía tiene parte. Si usted tiene todavía resentimiento, escúcheme, si usted tiene resentimiento en su corazón todavía, déjeme decirle que allí hay un hueco y necesita ser reparado por el Dios Altísimo. ¿A través de quién? De sus siervos o siervas del Señor. Gloria a Dios. Porque ciertamente el hombre sin Dios no somos nadie, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, quien hace la obra y la hace perfecta es el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Allí es donde nosotros tenemos que valorar todo lo que el Señor le ha dado a usted y a mí, que son esos dones. Y esos dones, ¿quién nos ha dado y quién maneja? Es el Espíritu Santo de Yahweh. Gloria al Señor. Allí es donde usted va a tener sabiduría de lo alto. De lo contrario, déjeme decirle, por más que leamos 1000 veces ese versículo, no vamos a entender. Pero cuando el Señor nos da ese discernimiento, vamos a entender lo que el Señor habla a su pueblo. Gloria a Dios. Y allí sí, mis amados hermanitos, allí sí, vamos, como yo dije, y siempre diré, es herramienta poderosa en el nombre de Yahshua, en la cual el enemigo va a huir, en la cual el enemigo va a temer, pero no le va a temer a usted, sino a quien está en usted, que es Yahshua Hamasías. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Hermosa, tan hermosa la palabra. Y por eso vamos a ir, mis amados hermanitos, a Amós 9:11. Uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Vamos a ir a Amós 9:11. Gloria a Dios. Y alguien, si tiene, por favor me dice amén para que dé la lectura. Amén, gloria a Dios. Mi amada hermanita, que el Señor le bendiga. Bienvenida en el nombre del Señor. Amós 9:11, por favor. Le escuchamos, que el Señor le bendiga. Buenas noches. La palabra de Dios en Amós 9:11 en esta noche nos dice: aquel día repararé la choza de David, medio caída, taparé sus grietas y levantaré sus murallas, la volveré a edificar como se hacía antiguamente. Amén. Gloria al Señor. Ciertamente eso es lo que está diciendo: levantaré las murallas, quiere decir las ruinas. En esta dice las ruinas, en la Reina Valera. Vamos a leer. Y aquí dice
dice como subtítulo que dice en su Biblia, mi amada hermanita Gaby, por favor. Amén. Amén. El subtítulo Por favor. dice Quinta visión caída del santuario. Yo tengo aquí como restauración futura de Israel. Bendito es el Señor. Vamos a leer aquí en esta versión que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Cerraré sus portillos, sanaré. Mire, no está hablando en este caso del pueblo en sí, de Israel, sino está hablando del tabernáculo caído. Y no se olvide que el tabernáculo en ese entonces representaba el lugar donde existía la santidad del Dios Altísimo. Y de allí era donde recibía la bendición del pueblo de Israel, mis amados hermanitos. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Allí está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Él siempre, como estábamos hablando el día de ayer también, el Señor siempre ha estado restaurando, ha estado levantando, ha estado sanando heridas, ha estado echando demonios. El Señor siempre ha estado obrando en su pueblo. Siempre, si vemos en la palabra del Señor, siempre utilizó siervos y siervas del Señor para obrar a través de ellos. Y Él siempre estuvo utilizando a su pueblo de alguna otra manera para sanar, levantar, glorificar el pueblo de Dios que está caído. Porque no todo el pueblo ha estado caído. Eso indica que el Señor siempre puso de pie a alguien para que de esa manera utilizara a ese siervo o sierva del Señor y levantar al resto de caídos, o sanar esos portillos que representan las heridas en cada corazón, que en este caso está hablando del pueblo de Israel. Y al hablar del pueblo de Israel, obviamente está hablando de usted y de mí. Y como siempre diré, cuando el Señor habla del pueblo de Israel, que va a hacer algo en su pueblo, está hablando del antes, hoy y mañana. Porque esa palabra es para el pueblo de Israel para siempre. ¿Por qué? Mire, tanto en ese entonces como en la actualidad, mis amados hermanitos, hay personas que necesitan ser sanadas esas heridas o esos huecos o portillos, como les llamemos. Necesitan ser desechados esos espíritus de esos huecos, que es el resentimiento todavía, el orgullo, el ego. ¿Qué es resentimiento? Que algo que el Señor, sabiendo que ya se llevó, todavía está en nuestros corazones. Allí necesita ser sanado, ser tapado por la mano poderosa del Dios Altísimo. Pero Él no va a venir directamente, sino tiene que ser a través de un siervo o sierva del Señor, porque ciertamente que dice: ustedes serán reparadores de portillos. ¿De quién está hablando? De nuestros hijos, nosotros mismos y toda nuestra generación. Qué hermosa bendición para el pueblo y su generación del pueblo de Dios de Israel. Qué hermosa promesa. Mientras el hombre se dedica en su afán de hacer dinero, en su afán de tener más cosas, en su afán de dar lo mejor a nuestros hijos, nos olvidamos de la mejor herencia, que es Dios mismo en nuestra generación. Para que de esa manera nuestros hijos sean tomados en cuenta primeramente como ciudadanos del Dios Altísimo, y en segundo lugar, ser esas herramientas del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, mis amados hermanitos. Entonces estamos viendo que los portillos, mire lo que significa, mis amados hermanos. Significa sanar heridas.
sacar de esas heridas, de esos huecos, los males que hay, porque en esos huecos van a estar los espíritus malos. Como vuelvo a repetir, el resentimiento, el orgullo, el ego, todavía hay un poco de celo, todavía miento un poco, nada que poco. El Señor, ¿eres o no eres? Gloria a Dios. El Señor dice, ¿eres o no eres? ¿Eres o no eres mi hijo? El Señor no nos quiere a medias, nunca lo olvide. El Señor nos quiere completos o nada. Por lo tanto, habla de estos huecos que estamos usted y yo, por órdenes del Señor, por mandato del Señor, ir a ver y sanar esos huecos en el nombre de Yahshua Hamasías. Gloria al Señor. Pero a veces nosotros ni siquiera hemos entendido. Peor, poner por obra. Pero hoy que sabemos, tenemos que hacerlo. O muchos si los hemos hecho, lo hemos hecho, pero porque el Señor nos ha guiado, porque no porque hemos entendido en su palabra. Pero hoy está corroborando que a lo mejor lo que es muchos, si estamos haciendo eso, que esto viene de parte del Dios Altísimo como mandamiento, esa gran bendición. Bendito es el Señor. Porque por donde le veas una gran bendición. Una, porque es herencia para nuestra generación. Y otra, porque somos herramientas poderosas en mano del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanitos, allí donde es el Señor, lo que quiere es que entendamos que es importante el ayuno. Mire, el verdadero ayuno. ¿Por qué no pasa nada a veces cuando ayunamos? Porque el verdadero ayuno no ha sido como el hombre ha querido, sino como Dios quiere en su palabra, como Él manda. ¿Por qué si ya vimos cómo hay que ayunar? ¿Para qué ya lo demás, verdad? ¿Para qué vamos a leer? Pues estos son los resultados del verdadero ayuno y oración, mis amados hermanitos. De acuerdo como el Señor, el Dios Altísimo, manda, no como el hombre ha inventado o ha creado. Entonces allí es donde nos damos cuenta el por qué doble rodillas día y noche y nada que ver. El por qué ayuno ya a cuántos días y nada que ver. Ya vimos el por qué. Porque no hemos estado haciendo el ayuno conforme a la voluntad del Señor, sino conforme a la voluntad humana. Y allí sí dice el Señor en Isaías 58 desde el 7 en adelante, mis amados hermanitos, allí sí dice. Este es el verdadero ayuno, mis amados hermanitos, no como el que ustedes estaban haciendo. Ciertamente en cierto tiempo yo acepté por ser un corazón contrito y humillado, pero hoy, desde hoy, este es el mandamiento del ayuno que yo os mando, ayuno y oración. Y de esa manera vamos a hacer todo esto, mis amados hermanos. Entonces es importante, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Él lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, mis amados hermanitos. Pero allí es donde nosotros tenemos que poner por obra, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Y allí es donde falla bastante la iglesia universal del Dios Altísimo, de Yahshua. Allí es donde falla bastante. Porque muchos, el Señor nos ha dado el entendimiento, pero no le estamos poniendo por obra. No estoy generalizando. Hay siervos, como digo, que el Señor nos tiene en pie y estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero ciertamente esto de que sirve, no solamente para nosotros, sino para seguir transmitiendo el verdadero evangelio, la sana doctrina que el Señor manda, y de esa manera estaremos obrando como el Señor manda, en obediencia y haciendo la voluntad del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor.
Qué hermosa palabra, mis amados hermanitos. Para eso también vamos a corroborar en Segunda de Reyes 12:5. Hay muchos versículos, pero el Señor me puso estos para que son los principales para poder entender realmente qué significa portillos y si viene o no viene de parte del Señor. Gloria al Señor, amén. Vamos a ir a Segunda de Reyes, por favor. 12:5. Si alguien tiene, diga amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Alguien diga amén si ya tiene. Mi hermana Berito, que el Señor le bendiga, le escuchamos. Amén. La palabra de nuestro Señor dice en Segunda de Reyes 12:5: Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de manos de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se halle grietas. Amén. Amén, mi hermana Berito. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Berito, por la lectura. Mire lo que manda. Hasta aquí el Señor todavía está dando un mandamiento. ¿A quién? A los sacerdotes. Hasta aquí todavía el Señor da este mandamiento a los sacerdotes, que sanen los portillos. Pero después en Isaías, que dice en el mandamiento, sus hijos serán reparadores de portillos. ¡Qué hermoso! ¿Sabe por qué? Porque el Señor hasta allí ya se da cuenta que los sacerdotes ya estaban fallando. Y allí es donde usted y yo, porque usted sabe que los sacerdotes no se casaban ni tenían hijos, pero eso es orden humana. El Señor no mandó eso. Esa es orden humana, no es de parte del Dios Altísimo, no es de parte del hombre, nada más. Gloria al Señor, pero no estamos de ese tema. Así es que vamos a discernir la palabra del Señor. Mis amados hermanitos, dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 12:5, dice: y recibid a los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares. Que recibamos al sacerdote. Donde quiera que se hallen grietas, disculpen, estoy leyendo mal. Recibid a los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Yo le pregunto, ¿el sacerdote será albañil? ¿Sería albañil para que vaya? Porque aquí da a entender que fuera la casa o la iglesia que se llama, ¿no? La iglesia de Dios. O sea que en ese entonces mucha de la gente, también en la actualidad, muchos, por ejemplo, los católicos piensan que la iglesia es la casa donde usted va a adorar a Dios. Pero sabemos que no es así. La iglesia verdadera de Cristo somos usted y yo, de acuerdo a su palabra. Ahora yo le pregunto, iría porque dice, mire, discernamos por partes, amén. Recibid a los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Está diciendo clarito del templo, pero no está hablando, escúcheme bien, no está hablando de la casa, porque ciertamente el sacerdote no es albañil. Está hablando del templo de cada corazón de los hijos del Dios Altísimo. Está diciendo de esos huecos que ya vimos, como decía en Amós 9:11. Está hablando de los huecos, de las heridas del templo, porque ciertamente el Espíritu, este corazón es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Yahweh. De Yahshua, perdón. Bueno, Yahweh es igual. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo son. Bendito del Señor. Entonces está hablando de los templos, está hablando de los corazones de cada siervo o sierva del Señor, sanar esas heridas, esos portillos, a quien ordena a los sacerdotes, recibirlos a los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos. Déjense reparar, déjense sanar, que oren,
que salgan, que sean sanadas en el nombre de Yeshua, esas heridas, para que salgan, vuelvo a repetir, esos demonios que todavía habitan en cada uno de nosotros y no nos dejan ver con claridad la realidad, sino vivimos todavía con alguna venda. No se olvide que la venda significa las tinieblas y la confusión del siervo, sierva del Señor. Entonces allí estamos hablando, mis amados hermanitos, a los sacerdotes les entregó. Pero en Isaías 58:12, que está diciendo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras generaciones serán por parte del Dios Altísimo y con el poder del Espíritu Santo de Yahweh, nuestros hijos, nietos, bisnietos serán reparadores de esos portillos. Gloria al Señor. Mire, qué gran bendición que tiene el pueblo de Dios, la familia en Cristo. Qué privilegio que tenemos, qué gran bendición. Pero ¿por qué no recibimos esa bendición? Ciertamente porque no estamos ayunando y orando como el Señor manda. Si hablamos solamente del ayuno, porque si hablamos de lo demás, ya hemos visto que estamos fallando en todo. Porque hemos seguido la doctrina humana, la enseñanza humana, mas no la palabra del Dios Altísimo. Bendito es el Señor. Hasta aquí vamos a cortar, mis amados hermanitos, por el tiempo sobre la palabra del Señor. Vamos a continuar con peticiones de oración y preguntas, mis amados hermanitos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar.